La prensa y partidos políticos de derecha nacionales e internacionales utilizan informaciones extraoficiales, imprecisas y contradictorias para desdibujar la realidad de Venezuela. El gobierno de Venezuela presentó el miércoles los logros de la revolución bolivariana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, Estados Unidos. Desde entonces los medios de comunicación han publicado informaciones extraoficiales, imprecisas y contradictorias tratando de desmentir las cifras que han sido ratificadas por instituciones y organismos de todo el mundo. Venezuela avanza hacia el desarrollo sostenible con las misiones sociales. Los números desmontan lo que la prensa y partidos políticos de derecha nacionales e internacionales pretenden hacer ver de la realidad del país. Estas hipótesis serán desmontadas a continuación. 1. Pobreza en Venezuela ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con el balance del vicepresidente de Planificación y el Conocimiento venezolano, Ricardo Menéndez, la inversión social en la nación suramericana hoy es mayor 11 veces que antes de la Revolución Bolivariana, lo que se traduce en el 71,4% del Producto Interno Bruto, PIB. Esto incide en los indicadores del bienestar social en el país, por lo que la pobreza y la pobreza extrema han disminuido. Para 1998 pobreza extrema se ubicaba en 10,8%, mientras que, de acuerdo con el balance del vicepresidente venezolano, en la actualidad se posiciona en 4,7%. El dato, la meta del gobierno del presidente Nicolás Maduro es llevar la pobreza extrema a cero para 2019. Venezuela, inversión social vs guerra económica. De acuerdo con la CEPAL, la esperanza de vida en el país durante el periodo 2010-2015 alcanzó los 74 años y para 2020 será de 75 años. Con estos resultados, se demuestra que en los últimos 3 años la esperanza de vida aumentó por habitante. 2. Incremento del hambre y la desnutrición. Los medios de comunicación aseguran que el hambre y la desnutrición en el país ha aumentado debido al desabastecimiento que afecta a la nación. Mientras tanto, las cifras presentadas por el funcionario venezolano ante la ONU señalan que el 94% de la población come 3 o más veces al día. Menéndez destacó que la nación logró bajar la cifra de hambre que ascendía a 13,5% en 1992, a menos de un 5% en 2010. Del hambre extrema a la seguridad alimentaria en Venezuela. Estos números han sido ratificados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por su sigla en inglés, que premió el año pasado a Venezuela por reducir a la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre entre 1990 y 2015, por cumplir el criterio más estricto de reducir el hambre por debajo del 5% de la población nacional cercana a los 30 millones de personas. FAO, Venezuela no está en condiciones de ayuda humanitaria. 3. La mayoría de los venezolanos vive en condiciones no aptas. En Venezuela, hasta la fecha hay 1.065.939 viviendas entregadas a familias de bajos recursos, gracias a la denominada Gran Misión Vivienda Venezuela, GMVV, ideada por el gobierno bolivariano. El gobierno del presidente Nicolás Maduro estima que para 2018, el 40% de las viviendas construidas en el país serán de la GMVV. La meta es edificar 3 millones de casas para esa fecha. Según datos recabados de Banco Central de Venezuela, BCV, Oficina Central de Estadística e Informática, OCE, y el Instituto Nacional de Estadística, el número de viviendas construidas desde los gobiernos de Juan Vicente Gómez hasta Rafael Caldera, es decir, desde 1908 hasta 1999, fue de 1.466.275. Esto significa que en 17 años de revolución se construyeron más casas en el país que durante 90 años. En cuanto a las condiciones de habitabilidad de los venezolanos, la CEPAL indica que la proporción de la población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable alcanzó de 93,1% para 2015. Entre tanto, la proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas fue de 94,4% para el mismo año. 4. La educación en el país es deficiente. El 80% de los venezolanos tiene acceso a la educación gratuita, destacó el funcionario venezolano y añadió que el nivel educativo de los pobres ha pasado del 2,6% en educación universitaria a 11%. En primaria de 33 a 74%, y en secundaria de 12 a 43%, precisó. Entre tanto, la CEPAL asegura que la tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años de edad para 2015 fue de 97,7%. Por otro lado, la meta del milenio asociada a la educación primaria universal fue lograda por el país con una tasa neta de escolaridad de 94%, un logro certificado por la ONU. El dato,
El gobierno del presidente Nicolás Maduro espera elevar al 100% la cobertura educativa en el país y así superar las metas establecidas por la ONU. La realidad de Venezuela ante el mundo. El Índice de Desarrollo Humano, ID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, destaca que Venezuela se ubica en el puesto 71, con un coeficiente de 0,748, cifra considerada de alto nivel de desarrollo humano. Para establecer este índice se toma en cuenta una combinación de variables como la longevidad, promedio de vida de los habitantes, los logros en educación, inclusión en el sistema y poca deserción escolar, y las políticas destinadas a garantizar los recursos para que el pueblo tenga un nivel de vida digno. La posición de Venezuela sobre este indicador la ubica por encima del promedio de América Latina y el Caribe, 0,741, solo superado por Chile, 0,819, Argentina, 0,811, Uruguay, 0,792, Cuba, 0,780, Panamá, 0,780, México, 0,775, Costa Rica, 0,773, Granada, 0,770, Antigua y Barbuda, 0,760, y Trinidad y Tobago, 0,770. Los logros de la Revolución Bolivariana, iniciados durante la gestión de Hugo Chávez y continuados durante el gobierno de Nicolás Maduro, se mantienen pese a la guerra económica que padece Venezuela y la caída de los precios del petróleo, principal fuente de divisas del país.